El lenguaje de programación del futuro es el inglés. Eso dijo Andrej Karpathy, el exdirector de inteligencia artificial de Tesla. La verdad es que yo hace 3 años no me imaginaba que le ibas a escribir un programa de computadora a lo que querías y te lo iba a programar. Y si nos ponemos a pensarlo, este avance llega cuando aún no llevamos ni 100 años programando. Hoy les traigo la historia de los lenguajes de programación para que veamos en 10 minutos cómo pasamos de conectar y desconectar cables a escribirle un bot literalmente lo que queremos que haga. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Esta historia comienza con Ada Lovelace. Esta matemática y escritora británica, nacida en 1815, trabajó con Charles Babbage, un científico también británico que trató de diseñar la primera computadora de uso general. Ada escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, pero se quedó en el papel, pues Babbage murió antes de poder terminar su invento. La primera computadora de propósito general no se construiría hasta 1938. Fue la Z1, inventada en Alemania cuando gobernaba cierto pintor con bigote. Su creador, Konrad Zuse, estaba aburrido de hacer cálculos a mano en su trabajo y soñó con una máquina que los hiciera por él. Creó el primer modelo en el apartamento de sus padres. Funcionaba con electricidad y fue la primera en utilizar un sistema binario, pero no era muy fiable en operación. Su sucesora, la Z3, fue la primera computadora programable. Como no existía ningún lenguaje de programación, creó el suyo propio, el Plankalkül. Yo creo mis propias opciones. Creo que se pronuncia así, discúlpenme los alemanes. Plankalkül. Fue el primer lenguaje de programación de alto nivel diseñado para una computadora, pero nunca se implementó en la práctica. En la década del 40, Kathleen Booth, una científica británica, crea el lenguaje ensamblador ARC para la computadora del mismo nombre. Se dice que este fue el primer lenguaje ensamblador de la historia. Otra de las primeras computadoras en utilizar un ensamblador fue la ETSAC, creada por el también británico Maurice Wilkes. Como curiosidad, en esta computadora se ejecutó el que se considera como el primer videojuego de la historia, Oxo, una variante de la Cruz y el Cerito. No me cuentas tu vida, crack. En 1952, Grace Hooper, una científica de la Marina de Estados Unidos, desarrolló el primer compilador de la historia, el A0, para la computadora Univac 1, la primera computadora comercial fabricada en Estados Unidos. ¡América! A finales de 1953, John W. Backus, un ingeniero de IBM, propuso a sus superiores desarrollar una alternativa al lenguaje ensamblador que hiciera más fácil programar. Según él mismo dijo, no le gustaba escribir programas y la pereza fue su motivación. Curiosamente, su caso es parecido al de Zuse, 20 años atrás. De ahí surgió Fortran, el primer lenguaje de alto nivel ampliamente extendido y soportado por varias arquitecturas de computadora. Fue un exitazo. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Fortran fue el lenguaje más popular durante los años 60, pero no fue el único. Sí, los 60 fue la década de los hippies y el rock and roll, pero también de geeks inventando cosas duras. Otros lenguajes que destacaron en esta década y la siguiente fueron Algol y COBOL. Algol surgió en 1958, pero no alcanzó su potencial hasta que sacaron la versión Algol 60. Cuando surgió era el lenguaje ideal para resolver problemas matemáticos y lógicos. ¡Matemáticas, hijo! Por lo que fue muy popular en el ámbito académico, principalmente en Europa. Sin embargo, no cuajó en el ámbito de los negocios, lo cual sí hizo COBOL. Not bad, not bad. Now you. COBOL surgió de la mano de la programadora Mary Kay Howes en el 59. Su sintaxis está basada en el inglés natural, a diferencia de Algol, que fue hecha para parecerse a las fórmulas matemáticas. Fue utilizado y aún lo es por los bancos y sistemas que llevan procesamiento por lotes. Luego del podio tenemos otros lenguajes no menos interesantes que sentaron las bases para los lenguajes que tenemos hoy en día. Vamos a ver. Lisp es el abuelo cool de la inteligencia artificial. Sí, desde aquella época se investigaba en IA. Fue de los primeros en introducir las listas como estructura de datos básica. De hecho, todo el código del programa es escrito enteramente con listas entre paréntesis. También implementó la recursividad. Oye, despacio, cerebrito. PL1 es el combo perfecto entre Algol y COBOL, un lenguaje muy versátil, pensado tanto para la ciencia como para los negocios. Fíjense si los creadores de este lenguaje sabían que le estaban rompiendo, que le pusieron de nombre literalmente lenguaje de programación 1. Bro, es como decir, esto es un antes y un después. A partir de aquí la programación ya no va a ser la misma. Es más, yo inventé la programación. Mi manera es la manera de los dioses. Simula es el abuelo de la programación orientada a objetos. El paradigma predominante en esta época era la programación estructurada, pero Simula fue un pionero en integrar los conceptos de clases, objetos y herencia, que hoy en día son el pan de cada día en los lenguajes de programación que más usamos. Es una pieza clásica, es lo que es. Basic apareció en 1964 de la mano de ingenieros del Dartmouth College. Fue pensado originalmente para que los chamaquitos aprendieran a programar, por lo cual se priorizó la sencillez del código sobre la velocidad. Aunque existían ya muchos lenguajes de alto nivel, ¿significa esto que se dejaron de lado los ensambladores? Esa es una excelente pregunta. Pues no, mis amigos, el ensamblador siempre ha sido útil en aplicaciones que requieren una optimización máxima de los recursos disponibles, como por ejemplo la computadora del Apolo 11 utilizaba su propia variante de ensamblador, el Apollo Guidance System,
que permitió llevar por primera vez al hombre a la luna. Has flipado, ¿eh? Los 70 fueron la época de los Bee Gees, los Boney M y los juegos arcade. También fue la década en la que se inventó el microprocesador, lo que dio lugar a la revolución de las computadoras personales. Fortran siguió siendo el lenguaje más popular y COBOL siguió siendo ampliamente utilizado. BASIC era el lenguaje del pueblo y su popularidad no hizo más que crecer durante esta década. Bill Gates y Paul Allen hicieron un intérprete para ser usado en la computadora Altair 8800. Lo llamaron Altair Basic, pero luego se convirtió en Microsoft Basic y se volvió un estándar para las computadoras personales. Fue la entrada de Billy Paul en el negocio. Pascal fue creado por el científico suizo Niklaus Wirth. En los 60, este científico intentó mejorar Algol y desarrolló la versión Algol W, pero fue rechazada. Aún así, no se rindió y en 1970 publicó una versión mejorada, a la que llamó Pascal. Con esto la rompió, principalmente en el ámbito de las computadoras personales. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Smalltalk. Este lenguaje fue súper revolucionario para su época. Si Simula fue el abuelo de la programación orientada a objetos, Smalltalk fue el padre. Fue desarrollado para la computadora Xerox Alto, la primera microcomputadora en contar con interfaz gráfica y mouse. También fue el primer lenguaje en proporcionar un entorno de desarrollo integrado, en una época en que la interacción con las computadoras era con teclado mediante una línea de comandos. Cosa bonita. Cosa bien hecha. C. Surgió en 1972 en Bell Labs, de la mano del científico Dennis Ritchie. Se llama C porque es el sucesor de B, un lenguaje que fue adaptado a su vez de otro llamado BCPL. Al igual que el ensamblador, C puede acceder directo a memoria y a dispositivos periféricos, por lo que se le considera un lenguaje de nivel medio. Está hecho para la eficiencia. De hecho, muchos sistemas operativos y lenguajes de programación modernos están hechos en C. Mira ese potencial. SQL es un lenguaje especializado en manejar bases de datos. Nació en 1974 de la mano de dos científicos de IBM. No fue el más popular en esta época, pero sí lo sería en el futuro. Ya lo veremos. Otra familia de lenguajes que se mantuvo en pie fue la de los ensambladores. En esta década, la industria de los videojuegos comenzó a florecer. Empezaron a aparecer y popularizarse los primeros arcades y consolas. Y el ensamblador era el lenguaje perfecto para estas máquinas, ya que contaban con poca memoria y había que optimizar los recursos. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Los 80 fueron la época del cine de acción, la música pegajosa y el flow exagerado. También fue la década en la que la programación orientada a objetos pasaría a convertirse en el paradigma dominante. Los lenguajes C y Pascal que ya mencioné se adaptaron a este paradigma y evolucionaron en C++ y Object-Pascal, respectivamente. Él hace lo mismo que yo, pero mejor. También surgió Objective-C, un lenguaje orientado a objetos basado en C, pero creado para que implementase un modelo de objetos parecido al de Smalltalk. ¡Ay, tienes tantos estilos! Las investigaciones en IA continuaban con Lisp y Prolog, y surgió Ada, un lenguaje encargado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La idea era crear un lenguaje de programación seguro y libre de errores comunes. Para ello utiliza un tipado muy fuerte y chequeos en tiempo de ejecución. Esto le quita rendimiento, pero si quieres dirigir un misil balístico o controlar el tráfico aéreo, haz este lenguaje. Y esto no fue lo único que creó el departamento en los 80. Desde algunas décadas antes se estaba cocinando una idea en los laboratorios de varias universidades de ¡América! La idea de interconectar varias computadoras ubicadas físicamente lejos. Una idea que daría lugar a ARPANET y que en la década siguiente, la de los 90, daría lugar a una de las innovaciones más importantes en la historia de la humanidad, nuestro querido Internet.